Jesús, nos presentamos, Señor, esta hora delante de tu presencia, agradeciéndote, Dios, la oportunidad que nos concedes de poder estar aquí esta noche. Guíanos, Señor, que sea tu palabra la que nos hable, la que nos instruya, la que nos aliente, la que nos exhorte, la que consuele el corazón, el alma de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, sé tú haciendo una obra perfecta, una obra gloriosa a través de tu palabra. Usa esta palabra, Señor, para transformar vidas, que se pueda predicar tu palabra con gracia, con sabiduría, con la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, los que están en línea, los que están a la distancia, Señor, los que van a escuchar esta palabra tiempo después. Bendícelos, Señor, con ella, con tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias porque nos has dado la vida, nos has dado la salud para poder estar aquí de pie y poder compartir, Señor, tu palabra hoy en este día. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Vamos a abrir la Biblia ahí en Santiago capítulo 1. Vamos avanzando poco a poco en este capítulo de Santiago. Santiago capítulo 1, que lo escribió Santiago, el hermano de Jesús. Y iba dirigida esta carta a las 12 tribus que estaban en la dispersión, y hemos visto temas bastante hermosos que Santiago ha estado compartiendo y que es una bendición también para nuestras vidas hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios, hermanos, es una palabra viva, es palabra viva, eficaz, que no pasa de moda, de tiempo, sino que siempre tiene algo que hacer en nuestras vidas. Entonces, capítulo 1, y hemos llegado hasta el versículo 17, hermanos. Gracias a Dios, ahí vamos, avanzando. Y hemos aprendido muchos detalles que nos ha enseñado este primer capítulo. Y vamos a leer del versículo 18 hasta el 25, aunque vamos a ver nada más un versículo el día de hoy. Así que no se me asusten, no vamos a ver todos. Le voy a dar lectura al versículo 18 en adelante, usted sígame con su vista. Dice la palabra, Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Y en estos versículos hay una cuestión dominante, hay algo que sobresale en estos versículos, y es el tema de la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios. Ahí en el versículo 18 la menciona y dice la palabra de verdad. En el versículo 21 nos habla y nos dice la palabra implantada. En el versículo 22, la palabra que se hace, que se practica. Versículo 23, la palabra que es oída, escuchada. Entonces, gracias a Dios porque todos estos versículos, el tema dominante es la palabra de nuestro Dios. Amén. Y va a ser muy hermoso ir viendo cada detalle que nos enseña la palabra de nuestro Dios en estos versículos. Y mire, Santiago nos ha venido enseñando
Dios a través de esta carta, nos ha enseñado por contraste, poniendo una cosa enfrente de la otra para enseñarnos una verdad. Y algo que ha hecho Santiago, hermanos, es poner en diferentes apartados lo que es la prueba y lo que es la tentación. Entonces, Santiago nos ha mostrado hasta aquí, por contraste, que de Dios solo vienen las cosas buenas. Porque habría algún hermano por ahí que decía que Dios era el que lo estaba tentando. ¿Se acuerdan de esa clase? Ya hace varias semanas que lo vimos. Había alguien que decía, por eso Santiago, ahí en el versículo 13, él mencionaba y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, había gente que estaba diciendo que estaba siendo tentado de Dios, por parte de Dios, y dicen, no. Dios no tienta a nadie. ¿Por qué? Y lo vimos en esa clase. ¿Por qué? Porque Dios es santo por su misma naturaleza. Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Nuestro Dios es un Dios santo. Entonces dice Santiago, por contraste, dice, estas cosas, la tentación no viene de parte de Dios. De Dios viene, y en el versículo 17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién, hermanos? Del Padre, de nuestro Padre Celestial. Entonces, de Él solamente vienen las cosas buenas, toda buena dádiva. Y Él pone ese contraste y nos dice, no, la tentación no viene de Dios viene toda buena dádiva, toda cosa buena. Y es por la ruta por la que nos va a llevar Santiago, para que miremos esas buenas dádivas de Dios, hermano. Porque él está hablando a esta gente que decía que Dios era el que los metía bajo tentación, y él dice, no, Dios no hace eso. Dios no puede hacer eso. De Dios solamente vienen esas cosas buenas, y nos va a hacer mirar y nos va a llevar por esa ruta de las buenas dádivas de nuestro Dios. Lo que Dios te ha dado y me ha dado a mí, hermano, que son ricas bendiciones, dádivas de Dios, don perfecto que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Y eso va a comenzar a enseñarnos en el versículo 18. Ahí vamos, en este versículo 18, donde nos va a mostrar Santiago una dádiva de Dios preciosa, hermosa, que yo quiero que usted y yo, hermano, lo disfrutemos esta noche, esa buena dádiva de nuestro Dios. Mire, el versículo 18 es en el que vamos a centrarnos en esta noche. Dice, lo voy a leer nuevamente, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Este texto, hermanos, Él, hablando de Dios, dice, de su voluntad nos hizo nacer. Y en la Biblia, en la versión 1909, dice que nos ha engendrado. Es lo mismo, por la palabra de verdad. Y Santiago pone aquí, hermanos, esa dádiva que hemos recibido de Dios, esa obra sublime que Dios ha hecho en cada uno de sus hijos, digna esta obra de ponerla en alto, de anunciarla, que Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y Santiago quiere que ese creyente que decía que esas tentaciones venían de Dios, dice, no, mira lo que sí viene de Dios. Mira la bendición que sí viene de Dios, lo que Dios sí hace en tu vida. No va a meter a nadie Dios en tentación. Pero este acto, esta obra preciosa, hermanos, que menciona aquí en este versículo 18 Santiago, es que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nuevas criaturas. Y mira, hay un texto ahí en 2 Corintios 5:17, quiero que lo leamos, que nos menciona esto también.
Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, en Cristo, hermano, Él nos ha hecho nueva criatura. Y Santiago quiere mostrar con esto que eso es lo que viene de Dios. Esa buena dádiva, esa obra, ese don perfecto, viene de nuestro Padre Celestial. Esa primera dádiva que nos menciona aquí Santiago, de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. De Dios, hermano, no vienen las cosas malas, de Dios vienen las cosas buenas, las dádivas. Y Dios ha hecho nacer en cada uno de nosotros ese hombre nuevo, hermano. Esa criatura nueva. El otro era fracasado, estaba en ruina, pero Dios, en vez de arrumbarnos, en vez de tirarnos a la basura, Dios nos hizo nacer de nuevo. Amén. Entonces, es lo que Santiago está mostrándole a los cristianos de aquel tiempo, pero también a nosotros. Y está tratando de, por contrastes, que pueda ver el creyente lo que sí viene de Dios, la buena dádiva que sí viene de nuestro Dios. Ese hombre que se encontraba, hermanos, en ruinas, sin Dios, sin Cristo, Dios lo ha hecho una nueva criatura. Amén. Entonces, si Dios te hizo nueva criatura, si Él te engendró, como dice la Biblia 1909, si Él te engendró, hermanos, como nueva criatura, pues ¿cómo va a enviar la tentación? Es ilógico. ¿Cómo va a estropear Dios la obra que Él ha hecho en tu vida enviándote cosas para que peques? Entonces, era lo que Santiago estaba colocando en contraste, la tentación con las buenas dádivas, lo que sí viene de nuestro Dios. Amén. Entonces, Santiago no quiere dejar a dudas que Dios es un Dios bueno, que tenemos un Padre bueno. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos un Padre bueno? Dios es bueno, hermano, y todo lo que Él hace, lo hace bien. No porque necesite nuestra aprobación, pero podemos nosotros decir, Señor, tú lo has hecho bien. Cada detalle, cada cosa en la vida del cristiano, hermano, Dios lo ha hecho bien. Y mire, este versículo dice, el 18, Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad, Dios de su voluntad, no por obligación, hermano. Dice aquí este versículo, Él de su voluntad. Mire, Santiago no empezó hablando, esta primera frase, no empezó hablando Santiago de lo que Dios hizo, sino que él habla de por qué lo hizo Dios. Aquí luego entrando a este versículo nos va a hablar por qué lo hizo Dios, qué fue lo que lo motivó a hacer este acto tan glorioso de hacernos nuevas criaturas, hermano. Y da su motivo y dice, Él de su voluntad. Y da la idea en el griego, habla de desear, eso de su voluntad, habla de desear, de estar dispuesto, de querer, implica lo que se prefiere, lo que produce deleite, lo que se hace con beneplácito. Mire todas esas ideas que nos da el griego cuando dice Él, o sea, Dios de su voluntad. Porque Él quiso, hermano. Porque Dios prefirió, en lugar de tirarnos a la basura, de hacernos a un lado, de que pecamos, de que estábamos perdidos, y Él, en lugar de dejarnos en esa condición, en esa situación, Él quiso, Él deseaba, Él prefirió, y eso le causa a Dios gozo. Como dice Sofonías, Dios se goza, se alegra, canta,
por salvación, de la salvación del hombre, hermanos. Le causa a Dios beneplácito hacer esta obra en el hombre. Y es la idea que nos da esta frase: Él de su voluntad. Porque Él quiso, de manera soberana, porque Él quiso, porque Él prefirió hacer esta obra gloriosa en cada uno de nosotros. Nadie lo obligó, hermano. Él lo hizo y Él prefirió escogerme para darme vida. Él quiso, hermano, darnos vida y vida en abundancia. En lugar de vernos arruinados, fracasados, Dios quiso que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que Dios hizo por usted y por mí. Él de su voluntad, hermanos. Él de su voluntad, dice, nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Y al hablar de esto, hermano, como le digo en la 1909, dice, Él nos engendró. Y cuando hablamos de esto, de que Él quiso, que Él nos engendró, que Él nos hizo nacer de nuevo, hace referencia directa a que Él quiso ser nuestro Padre. Y es algo glorioso, hermano, que usted y yo podemos disfrutar, podemos deleitarnos, gozarnos en esta obra gloriosa que Él quiso hacerlo, que Él quiso ser nuestro Padre. Nos engendró y somos ahora hermanos de su familia, somos ahora, dice la Biblia, ahí en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es algo glorioso, hermano, que usted y yo lo gozamos, debemos disfrutarlo, vivirlo, de que somos hijos de Dios. Qué tremendo, qué título tan glorioso, qué obra tan perfecta, hermano, de nuestro Dios. Y gracias al Señor porque podemos predicar este precioso evangelio. Y algo que Dios me hablaba cuando estábamos ahí en el funeral de mi papá, bueno, antes de llegar al donde lo estaban velando, en la madrugada estaba llorando, no podía dormir, y le digo, Señor, pues no sé qué decir, porque sabía que me iban a dar la oportunidad de predicar. Y ya lo he compartido con algunos, como Dios me dijo, me recordó dos cosas por las cuales yo debería dar gracias y debería estar agradecida. Y ya lo compartí el domingo. Una de ellas era pues que me dio un papá aquí en la tierra, excelente papá. Y segundo, cómo Dios me permitió disfrutarlo por décadas. Ese es algo que Dios es digno de ser alabado, hermano, por eso, y le doy gracias a Dios. Pero dos cosas que me dijo que compartiera en ese lugar era, dice, hay dos cosas con las cuales Satanás está engañando a la gente. Dice, y la primera es pensar que ahí en ese féretro, hasta ahí ya no hay más. Hasta ahí llega la vida, ya no hay nada después, no hay nadie que darle cuentas, hasta ahí termina tu vida. Y la segunda es, y por eso lo estoy mencionando, y la segunda es que la mayoría ahorita piensa que son hijos de Dios, que todos son hijos de Dios. Y no es así. Y son engaños de Satanás para que la gente no sea salva, hermano. Y compartí esto, pero semanas antes de que mi papá falleciera, yo creo unas 3 semanas antes, él había estado malito de sus piernas, y yo le llamé y me dice, no, pues me duele mucho, traigo mucho dolor en sus piernas, y me dice, pues ora por mí. Y yo le digo, sí, apenas iba a decirle, sí, voy a orar por ti. Y me dice, ora por mí. Dice, pues a mí también me escucha Dios, yo también soy su hijo. Y que me empezó a decir. Y le digo, mire papá, la Biblia nos enseña que hijo de Dios, nada más aquellos
que se han arrepentido de sus pecados, que han recibido a Cristo Jesús y lo han confesado como su Señor y su Salvador. Si usted quiere y me interrumpe y dice, bueno, ora por mí. Y pero ¿cómo la gente a veces piensa, ¿verdad?, que yo soy hijo de Dios? Y es una mentira, porque la Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho. La palabra potestad significa derecho, autoridad, para ser hijos de Dios, hermano. Y es algo glorioso de lo que usted y yo hemos disfrutado. Esa posición que se nos ha dado al nosotros arrepentirnos, confesar nuestros pecados, confesar al Señor Jesús, reconociéndolo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y eso, hermanos, es un privilegio, el ser hijos de Dios. Amén. Y esto lo ha hecho Dios, dice Santiago aquí en este versículo, Él de su voluntad, porque Dios quiso hacerlo, hermano. Porque Dios prefirió, en vez de vernos en la ruina, prefirió darnos vida y levantarnos, hermano. De ahí, de donde estábamos sin valor, sin fuerzas, nos dio una vida, y una vida en abundancia. Y usted debe de verse así, hermano, como un hijo de Dios, no un fracasado, no alguien que ha perdido, sino alguien que ha ganado en Cristo Jesús. Amén. Porque a veces el creyente se compara, ay, si yo tuviera, y mira aquel que no tiene a Cristo, y mira, deje de hacer eso, hermano. Vea lo que realmente vale la pena, que son las cosas eternas. Cuando usted se encuentre en la línea de la eternidad, donde va a pasar su eternidad, ahí, hermano, usted va a valorar y va a decir, cuánto desperdicié en las cosas sin importancia, materiales, perdiendo tiempo, cuando hay cosas más importantes, que son las espirituales, las de Dios. Y este es un privilegio que usted y yo gozamos, solamente porque Él quiso, porque Él lo prefirió, porque Dios se goza en dar salvación, hermano. Amén. Y eso es lo que nos enseña este versículo. Él de su voluntad, Dios prefirió, hermano. Y está haciendo Santiago un contraste, porque dice que Dios nos hizo nacer, y un contraste con lo que dice el versículo, donde habla el versículo 15, cuando dice que el pecado, ¿qué es lo que produce? Muerte. Y está haciendo el contraste entre lo que no viene de Dios y la dádiva que viene de Dios. El pecado va a producir muerte, y hasta muerte física, una muerte eterna, separado de Dios. Pero Dios, hermano, dice Santiago, Dios a través de esta palabra, y está haciendo el contraste, pero Dios imparte vida, una vida nueva en la persona. Amén. Entonces, ese nacer de nuevo en el griego es engendrar. Y esta palabra significa propagar la misma especie. Y Dios con cada uno de nosotros, hermanos, ha propagado su misma especie, porque hemos sido engendrados, hemos sido hechos de nuevo, semejantes a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo. Amén. Entonces, este es un ejemplo que nos está dando aquí Santiago de cómo ese hombre tenía graves problemas eternos, pero Dios prefirió darle salvación, darle vida. Entonces Santiago está hablando con este versículo, Dios no da tentaciones, pero sí da salvación. Amén. La dádiva de Dios, la regeneración del hombre. Y si Dios hizo esto, hermanos, lo hizo de su voluntad, como dice aquí este pasaje. Luego, entonces, no es un acto inducido, es un acto que Dios quiso hacerlo en su voluntad, no es inducido. O sea, nadie influyó en Dios para que hiciera esto.
Tampoco es un acto que Dios tuvo que ser incentivado, con algún incentivo, ¿verdad? Impulsado, motivado a que hiciera esto. No, hermano. Dios quiso hacerlo de su voluntad. De su voluntad. Dice, hay un predicador de allá de los años 1800, Spurgeon, y él dice, hablando de este punto, cómo Dios no puede ser inducido por el hombre, ni motivado a hacer ni cosas buenas ni malas, porque Dios hace de su voluntad lo que Él quiere, porque Él es un Dios soberano. Dice, ahora bien, la mayoría de los hombres generosos necesitan que su generosidad sea motivada. El hombre sí necesita ser motivado para dar, para hacer. Dice, necesitarán que se les espere, hay que apelar a ellos, a veces hay que presionarlos o que sigan un ejemplo para hacer su generosidad. Dice, pero por su propia voluntad Dios hizo todo lo que ha sido hecho. Por su propia voluntad de Dios, sin ningún incentivo o impulso, movido solo por sí mismo, porque se deleita en la misericordia, porque su nombre y su naturaleza son amor. Siempre como el sol, es natural para Él distribuir los rayos de su gracia eterna. Por lo que Él es, hermanos, porque Él es un Dios soberano, es un Dios de amor, es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, y por eso, hermanos, es que Él nos ha hecho nacer de nuevo. Usted y yo hemos sido hechos nuevas criaturas, tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza, hermano. Ahora dentro de cada uno de nosotros, todos aquellos que han nacido de nuevo, está el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros, y ahora podemos expresar y decirle, Abba Padre, porque hemos sido hechos nuevas criaturas, el nuevo nacimiento, y eso se nota porque la gente que ha nacido de nuevo anhela las cosas espirituales, desea buscar de Dios, desea leer la palabra, desea congregarse, hermano, porque es la nueva naturaleza, es un hijo de Dios nacido de nuevo, y ese es un acto precioso que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Yo creo que muchos de los que están aquí han experimentado ese nacer de nuevo. ¿Y cuántos le pueden dar gloria a Dios por eso que ha hecho en nuestras vidas, hermano? Porque no solamente es una bendición aquí en esta tierra terrenal, sino que por la eternidad, hermano. Ese hombre estaba arruinado por la eternidad, pero ahora somos bendecidos aquí, pero también por la eternidad. Amén. Y mire, Santiago nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, y nos dice cómo lo hizo Dios. ¿Cómo hizo Dios ese nacer de nuevo, hermano? Y dice la Biblia, nos hizo nacer ¿cómo? Por la palabra de verdad. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo nos hizo nacer de nuevo? Por la palabra de verdad. Fíjese bien, la palabra de verdad. La palabra de Dios, por la palabra de nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermano, engendra, la palabra de Dios puede causar salvación en la gente, puede causar el nuevo nacimiento en la persona. Cuando la persona oye el mensaje con atención, hermano, y es redarguido, y es llevado al arrepentimiento, es llevado a confesar sus pecados, es llevado a confesar su fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y eso lo hace la palabra de verdad, la palabra de nuestro Dios, hermano. Esa palabra de verdad es la única que engendra el nuevo hombre. Pero entonces se tiene que predicar
la palabra de Dios en toda su pureza para que haya salvación. Y esto es algo muy grave que ahorita está sucediendo, hermano. Y es de causar tristeza porque ahorita no se predica la palabra de Dios en su pureza. Y lo triste es que mucha gente piensa que es salva cuando no lo es, porque ha recibido un falso evangelio, una falsa predicación. Entonces aquí vemos la importancia de predicar la palabra de Dios no adulterada, el evangelio del Señor como viene en su palabra y no como me conviene a mí predicarlo. Fíjese la importancia de hablar la palabra de Dios en su pureza, hermano. De hablar el evangelio en su pureza, porque la palabra de Dios predicada de esa manera va a hacer o va a producir conversiones genuinas. Si se predica el evangelio, si no se diluye el evangelio, si no se desvanece el evangelio, hermanos, porque si el evangelio que se predica se diluye, se desvanece, hermano, no hay posibilidad de una salvación genuina. Y es lo que ahorita muchos están predicando, un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo muy, muy grave. Entonces, si queremos ver conversiones genuinas, salvación, se tiene que predicar el evangelio, la palabra de verdad, como es, como viene en la Escritura, sin cambiarle, sin querer acomodar, sino predicar el evangelio. ¿Ustedes se han dado cuenta de esto, hermano, que le estoy comentando? ¿Alguien puede decir algo de este punto que estoy hablando, de predicar el evangelio en su pureza? Porque si no, no hay posibilidades de salvación, de conversiones genuinas. ¿Sí? Sí. Sí. Ese punto de vista, esa perspectiva es la que acomoda muy a gusto a la carne. Y como que habla de Santiago, porque dice Santiago, respecto a que parecía que tuviera una excusa de decir, pues es que Dios es extremadamente de tentación. No es como decir, entonces en esta iglesia Dios sí deja hacer esto que es pecado, pero en otra iglesia Dios no lo deja. O sea, no tiene sentido. Pero la gente lo maneja así y lamentablemente los cristianos que ya no son cristianos porque piensan que son cristianos, están en una apostasía, hacen lo malo y a lo malo le llaman bueno. Y a los que tratamos de hacer lo bueno, nos dicen que somos religiosos o que somos muy anticuados. Fanáticos. Sí. Creo que más o menos es lo que está pasando. Y más, ¿verdad?, con lo que se está predicando de que pues todo nos conduce a Dios. Cualquier religión, cualquier persona, tú busca a Dios a tu manera. Y la Biblia pues no habla eso, hermano. Eso es predicar de manera falsa, porque la palabra de Dios nos dice que hay un solo camino y es el Señor Jesús.
Nadie va al Padre, nadie va a Dios, sino es a través de nuestro Señor Jesús. Y hay principios en la Biblia. Entonces, aquí, fíjense cómo la palabra de Dios nos dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano, de predicar esa palabra de verdad. Aun cuando incomode, aun cuando no sea muy agradable a la carne a veces, pero tú predica la palabra de verdad, predica el evangelio como viene en la Biblia, en su palabra, hermano. Porque cada vez más gente va a ir siendo engañada, esto va a aumentar, la maldad va en aumento. Y menos personas van a ser salvas porque no se está predicando un evangelio que es el que salva. Esto es muy grave y muy delicado. Podemos ver iglesias muy llenas, pero ¿qué si no se está predicando el evangelio, si no hay salvos? Entonces, aquí nos enseña esta gran verdad. Tenemos que predicar la palabra de verdad. Mire, en cada caso genuino de salvación, necesariamente estuvo involucrada la palabra de verdad, sea oral o sea escrita. En toda conversión estuvo la palabra de Dios. Hay gente que se convirtió recibiendo un folleto y lo leyó y se humilló al Señor y ahí se arrepintió y ahí nació de nuevo, pero venía la palabra de Dios escrita. ¿Cuántos se han arrepentido y han nacido de nuevo en la predicación, en alguna predicación, alguna campaña evangelística, en algún grupo donde como mis hermanas que en un desayuno se hizo un desayuno para mujeres y ahí el Señor alcanzó a mis hermanas? Pero fue la palabra de Dios, la palabra de verdad, predicada, escrita, muchos a veces leyendo la palabra de Dios y son llevados a arrepentirse, al nuevo nacimiento, pero siempre está involucrada la palabra de Dios, hermano. Amén. Y esto es algo bastante serio que tenemos que predicar. La palabra hablada o escrita es usada por el Espíritu Santo para usar esa palabra como una semilla de fe para causar en la vida del hombre arrepentimiento, para causar en la vida del hombre esa confesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Espíritu Santo nunca va a operar en el corazón del inconverso aparte de la palabra. Siempre usa la palabra de Dios. Dios usa su palabra, la honra, la utiliza para regenerar a todo hombre y a toda mujer. Entonces la palabra de Dios tiene poder, hermano. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyón, todo nuestro ser, hermano. Porque es una palabra de verdad, es una palabra viva, porque es palabra de Dios. Sale de Dios. Por eso produce vida, una vida nueva en aquel hombre que la recibe. Amén. Luego dice la última frase de Santiago 1:18, dice, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos primicias. ¿Y a quiénes se refiere Santiago, hermanos? Pues él estaba escribiendo a las 12 tribus, a los judíos. Ellos fueron las primicias, así como las primicias eran los primeros frutos de la tierra. Así los hijos de Abraham, así nuestros hermanos judíos, hermanos, ellos fueron los primeros frutos de cosecha del evangelio. Ellos fueron esas primicias, y ahí comenzó la cosecha de la palabra de verdad. De ahí vino una cosecha, hermanos, de millones de personas que han sido salvas. Amén. Por eso decía Santiago, para que seamos primicias, vamos ahí por delante, somos los que vamos por delante mostrando la salvación en nuestro Señor Jesucristo.
Ellos fueron primicias. Santiago con esta palabra nos muestra que esperaba una cosecha posterior, hermano. Esperaba una cosecha posterior y mayor, porque era la primicia solamente de una cosecha abundante que venía. Por eso el pueblo le presentaba a Dios la primicia, en agradecimiento se la ofrecía a Dios, porque tenían fe de que Dios iba a bendecirles con una gran cosecha. Entonces Santiago esperaba, nosotros somos la primicia, pero viene una gran cosecha. Y hermanos, gracias a Dios porque usted y yo somos parte de esta cosecha. Somos salvos, somos parte de esta cosecha que se está levantando. Aquellos lectores de Santiago, aquellos hermanos de aquel tiempo, fueron precursores de muchos cristianos que vendrían en los diferentes siglos. Y ahí vamos usted y yo en esa cosecha. Y gracias a Dios porque somos parte de esta cosecha de nuestro Dios, amén. Así que por eso decía Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas. Ellos eran las primicias, pero venía esta gran cosecha, que somos parte de esa cosecha, hermano, usted y yo, y que un día Dios va a venir a recoger esa cosecha para estar con Él, amén. Entonces vamos a dejarle hasta ahí este versículo 18 nada más, fue el que vimos hoy, y gracias a Dios por su palabra. Gracias al Señor, hermano. ¿Cuántos le dan gracias al Dios porque no nos dejó en la ruina, hermano? Porque no nos dejó ahí perdidos en nuestros vicios, en esa vida de falsedad, en esa vida que llevábamos, sino que nos dio una salvación tan grande, hermano. Esa es la dádiva que nos está mostrando Santiago en este versículo, la salvación, el nuevo nacimiento que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que le demos gracias a Dios porque hemos nacido de nuevo, porque nos ha dado salvación, porque nos ha dado esa posición de ser hijos de Dios. Amén. Y la segunda cosa, hermanos, es que tenemos que predicar el evangelio, hermano. Pero el evangelio puro. El evangelio como viene aquí en la palabra. Háblales lo que viene aquí en la Biblia. No lo que piensa fulanito, sultanito, las corrientes que se están moviendo. No. Predica la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Y el Espíritu Santo va a usar la palabra de verdad, la palabra de Dios. Así que prediquemos el evangelio, hermano. Predícale. Predícale a tus padres, predícale a tus hijos, predícale a tu esposo, a tu esposa, predícale a tus vecinos, predícale a tus amigos, predícale a los seres que amas, hermano. Predícales ahorita que tienes vida y que ellos tienen vida. No te canses de hacerlo. No digas, ya lo hice una vez, síguelo haciendo. Síguelo haciendo, sígueles predicando este evangelio precioso. Y quien no es salvo, quien no ha nacido de nuevo, pues hoy es el día para que reconozca, para que se arrepienta de sus pecados, para que le pida perdón a Dios, porque dice en Hechos 17:30 que Dios manda a todo hombre a que se arrepienta. Es una orden de Dios dada al hombre para que se arrepienta de sus pecados, y Él hace una obra de regeneración y Él te engendra como un hijo de Él. Entonces, si no has nacido de nuevo, hoy es el día para que entregues tu vida al Señor, para que te arrepientas de esa vida que has llevado y le pidas perdón y lo recibas a Él como Señor y Salvador. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y yo te invito para que le des gracias por la salvación que tenemos, por la bendición de ser hijo de Dios. Es una bendición tremenda. Y si no has predicado este evangelio o lo has diluido para quedar bien, para no molestar, y pues soy cristiano, cristiana, pero soy así.
diluido. Arrepiéntete esta noche y predica el evangelio como es, en toda su pureza, para que haya conversiones genuinas. Amén. Vamos ahora, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque como dice este texto, que tú, de tu voluntad, precioso Dios, gracias. Gracias porque tú quisiste, Señor, preferiste darnos salvación en lugar de desecharnos, de hacernos a un lado, porque tú tenías el poder para hacerlo y hacer otra creación, Señor, pero tú quisiste, tú preferiste darnos una nueva vida, darnos una oportunidad, Señor. Gracias, Dios, porque de tu voluntad, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de propósito, un Dios soberano, Señor, te plació darnos salvación a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande, Dios, que a veces no valoramos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús ahí en la cruz, derramando su sangre preciosa para darnos una salvación tan grande. Gracias porque hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos parte de tu familia, de la fe, y tú has venido a ser nuestro Padre Celestial. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Mira, Señor, aquel hermano que se ha sentido, se ha visto como fracasado, aquel hermano que ha menospreciado lo que tú has hecho por él, Señor, que hoy esta noche esta palabra venga a redarguir, a confrontarnos, y que veamos el valor que tenemos en ti, que somos llamados hijos de Dios. Es un precioso privilegio. Gracias, Señor, porque cuando estaba en la ruina, cuando mi vida estaba en la ruina, Señor, te plació, preferiste, Señor, darme vida y vida en abundancia. Cuando mi vida estaba, Señor, vacía, Señor, tú preferiste darme salvación y acompañarme y venir a ser mi Dios y mi Señor. Gracias por esa preciosa compañía. Gracias por ser mi Dios, mi Señor. Gracias porque a cuantos de los que están aquí, Señor, los levantaste y los sacaste, Señor, de ese lodo en el que se encontraban, en perdición de sus almas, Señor, pero te plació darles vida y sacarlos de ese pozo de la desesperación, de ese lodo en el que se encontraban, Dios, y te plació lavarnos con tu sangre preciosa, te plació darnos vida. Gracias. Gracias porque pudimos escuchar ese mensaje de salvación. Dale gracias a Dios, hermano, y ve, reflexiona esta noche en tu corazón, reflexiona y piensa en ese momento cuando Dios te dio ese mensaje de salvación, cuando Dios se paró frente a ti, cuando no lo merecías. Cuando tú y yo no lo merecíamos, Dios se paró frente a nosotros y nos habló y nos mostró su amor. Y tú caíste rendido y dijiste: yo te confieso como Señor y Salvador, yo te necesito a ti. Piensa en ese momento y dile: Señor, gracias por ese día. Gracias por ese día que me permitiste doblar mis rodillas, derramar mi corazón. Gracias por esa palabra, por ese precioso evangelio que me fue predicado ese día.
ese día, precioso día de salvación. Dale gracias a Dios, hermano, porque esa palabra de verdad llegó a tu corazón. Esa palabra de verdad engendró la nueva criatura que hoy eres. Dile: Señor, gracias, 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 Padre. Gracias porque hoy podemos decir: Abba, Padre, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Gracias, Dios, gracias, porque somos hijos tuyos. Tenemos la bendición de ser hijos tuyos y un día, Señor, estar contigo por la eternidad, porque hemos reconocido que el Señor Jesús es el único camino, la única verdad. Es el único camino para llegar a ti, Padre. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias, gracias, Señor. Ahora ayúdanos como iglesia de manera individual a predicar ese evangelio en toda su pureza. Si hay algún hermano, alguna hermana, Señor, que ha tenido temor y que ha diluido tu palabra por temor, por comodidad, perdónanos, Señor. Confróntanos a eso y que podamos predicar el evangelio como es, no dejándonos influenciar ahorita por tanta gente, por tanto falso profeta, falsos maestros, falsos predicadores que están predicando un evangelio falso, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, predicar ese evangelio puro para aquellas genuinas conversiones, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos a llevar el evangelio, que mis hermanas le prediquen a sus esposos. Ayuda a cada una de mis hermanas a predicar y aún más con su ejemplo predicarles a su esposo, Señor, del cambio que tú puedes hacer. Ayuda a aquel varón, Señor, a predicar el evangelio a su esposa. Ayuda a los jóvenes, Señor, a todos. Danos esa gracia, esa sabiduría para predicar tu palabra, el evangelio a toda criatura, Señor, a toda persona. Y que aún una cosecha mayor sea llevada a ti, Señor, de almas salvas, almas que se les ha predicado esta palabra. Que tú uses a cada uno de mis hermanos, que nos uses para tu honra y tu gloria, Señor. Y aquel que no ha nacido de nuevo, hoy reconozca que te necesita, que hoy reconozca que es pecador, que hoy reconozca que en Jesús está la vida, que solo tú moriste por él, que tú llevaste sus pecados. Que te reciba, te confiese como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Padre, por esta preciosa palabra. Gracias por esa buena dádiva que tenemos de ti, Señor. El nacer de nuevo es una dádiva tuya. El que nos hayas engendrado como hijos tuyos, eso viene de Dios. Gracias, Señor, gracias te damos por esta palabra, Señor, que quede en nuestros corazones, que quede como una semilla, que dé fruto, Padre, para vida eterna. En el nombre de Jesús.